Buenas noches, doctor Roberto. ¿Cómo está? Bienvenido, estimados doctores. Iniciemos la sesión de hoy. Buenas, bienvenido. Gracias. Gracias, muy bien, Henry. Bueno, gracias otra vez por la invitación. Estar otra vez con INLADES, siempre es un gusto. Y bueno, y hoy día para tocar un tema diferente, vinculado más a la Contraloría General, ¿no? A lo que hace la Contraloría General. Y en este caso, básicamente enfrentándonos ya al ámbito de la potestad sancionadora y al ámbito de la determinación y la identificación de responsabilidades que tiene la Contraloría. La Contraloría General, este organismo constitucionalmente autónomo que ustedes conocen, que han escuchado en diferentes noticias, en diferentes ámbitos, y que ejerce un control gubernamental sobre las diferentes entidades de la administración pública, las cuales están controladas por la Contraloría, valga la redundancia, y como resultado de los servicios de control que ustedes han venido viendo en clases anteriores, identifica responsabilidades. Identifica responsabilidades de diferente tipo, como vamos a ver, y que definitivamente involucran el ejercicio del control y además, en algunos casos, el ejercicio de potestades sancionadoras por la misma Contraloría General, ¿no? Aquella que en estos casos, al identificar esas infracciones, esas faltas en los informes de control, a través de los diferentes servicios de control que ustedes han venido conversando, pues va a encontrar esas situaciones en las cuales amerita un deslinde de responsabilidades, amerita que se tomen acciones, ya sea por las entidades públicas, como por la misma Contraloría, como ir al ámbito judicial a efectos de conocer lo que la Contraloría efectivamente ha establecido, determinado, ha señalado como conductas infractoras. Entonces, vamos a hablar hoy día de los diferentes tipos de responsabilidades que la Contraloría identifica y luego tocar el tema de cómo hace la determinación de responsabilidades. Algunos quizás han estado en los cursos que hemos hecho alguna vez sobre el tema del régimen de responsabilidad administrativa funcional de la Contraloría, y en el cual se determina, por ejemplo, la responsabilidad administrativa de carácter funcional, ¿no? La responsabilidad que la Contraloría efectivamente establece a partir de esos informes de control, ya sea servicios de control, como se trata de auditoría de cumplimiento, como se trata de el tema de la servicio de control específico que ustedes han visto en clases anteriores, la acción de oficio posterior que no identifica responsabilidades y que por lo tanto no se da esta figura de identificación de responsabilidad administrativa, penal, civil al respecto. Y yo quería, en este caso, para que vayamos viendo un poco el alcance de lo que trae la ley, más allá de decirles los conceptos, quiero que identifiquen un poco las figuras que nos dan pie a esa vinculación de la Contraloría con la identificación de responsabilidades. Y yo creo que para eso es importante que ustedes puedan visualizar cómo se contempla dentro de la normativa de la Contraloría esta identificación de responsabilidades, y vamos a ir hablando de ella al respecto. Henry, si me permites compartir pantalla, por favor, para poder presentar el tema en relación a la ley de Contraloría, ¿no? Para que podamos identificar ello. Entonces, gracias. Entonces, efectivamente, la ley de Contraloría habla de la acción de control, ¿no? Y la acción de control, o llamados servicios de control actualmente, que ustedes han visto, hay diferentes tipos de servicios de control. Pero básicamente aquí nos vamos a concentrar en lo que es el servicio de control posterior. El servicio de control posterior, básicamente auditoría de cumplimiento y servicio de control específico, ¿no? A hechos con presunta irregularidad que ustedes han visto en clases anteriores, son los que pueden establecer a través de esta servicio de control, establecer que el funcionario, el servidor público, ha incurrido en algún tipo de responsabilidad. Y esta identificación de responsabilidades hay que tenerla en cuenta que previamente, y ustedes han visto que durante todos los servicios de control, sobre todo que identifican responsabilidades, tiene que haberle permitido al funcionario hacer sus descargos, hacer sus aclaraciones respecto a los hechos que le están imputando. Porque puede ser que efectivamente
al evaluar esos hechos preliminarmente la Contraloría o el OSI que hace el servicio de control, puede haber detectado un hecho que está aparentemente irregular o se incumplió la normativa, no se cumplió los parámetros de la actuación del funcionario público y en tal caso debe comunicarlo a este funcionario, a ese servidor público. ¿Para qué? Para que exponga su posición, para que ejerza su derecho de defensa en sede, en este caso, de control. Entonces, cuando se da esa posibilidad de haber dado efectivamente al administrado, al auditado en este caso, ejercer su derecho de defensa, de que active sus mecanismos en los cuales él considera que no ha cometido ninguna irregularidad, ninguna infracción administrativa, menos aún un hecho delictivo o un perjuicio económico ocasionado al Estado. Entonces, esta acción de control que va a tener normativa específica que la regula, va a contemplar finalmente la emisión de un informe de control que pueden tener una parte vinculada al mejoramiento de gestión de la entidad, en el sentido de que yo le recomiendo a la entidad mejorar sus procesos, implementar nuevos mecanismos de control interno o poder desarrollar otro tipo de actividades que mejoren, que contribuyan a la gestión más adecuada, más eficiente de parte de esa entidad. Pero también, y es lo que vamos a mencionar sobre todo el día de hoy, se pueden señalar responsabilidades, ¿no? Responsabilidades de diferente tipo que identifica la Contraloría y que puede efectivamente comunicar a las entidades o a otras instancias que ha identificado en el marco de este servicio de control. Puede ser que se lo remita el mismo titular de la entidad, al alcalde, al gobernador regional, al ministro, pero puede ser que ese titular de la entidad precisamente justamente se encuentre también comprendido en la responsabilidad. Entonces no le puede enviar el informe, porque él no se va a procesar a sí mismo o no va a disponer que se procese. Por lo tanto, tiene que enviárselo directamente a otra instancia, o al procurador anticorrupción, o de frente al Ministerio Público, o de frente al Poder Judicial, para que accione, y en este caso, contra este presunto responsable. Y ya les digo desde el principio que aquí hablamos siempre de presuntas responsabilidades. No hablamos de determinación de responsabilidades. Todavía. O sea, aquí todavía hay presunción de licitud administrativa o presunción de inocencia en el ámbito penal. Aquí todavía nadie ha sido declarado culpable o ha sido declarado responsable, infractor administrativo. Aquí lo que tenemos todavía es una situación en la cual el funcionario, el servidor, se le atribuye una presunta responsabilidad. Una presunta responsabilidad que puede haber cometido o puede ser que no. Pero esa evaluación de esta responsabilidad se va a dar recién a lo largo de el proceso judicial o el procedimiento administrativo que se siga contra ese funcionario y servidor, que puede ser que detecte que finalmente esa persona no cometió la infracción. Entonces, esa acción de control, esos resultados de los servicios de control, van a ser el detonante muchas veces de esas acciones de deslinde responsabilidad, para verificar si efectivamente lo que dice el informe de control ocurrió así. Efectivamente existe una responsabilidad o no existe responsabilidad. Eso lo va a ratificar el procedimiento o el proceso judicial que se inicie. Ahora, estas responsabilidades que derivan del proceso de control, para establecer, para determinar esas responsabilidades, siempre un elemento que tiene que haberse dado es la oportunidad de haberles permitido ejercer su derecho de defensa. Que hayan conocido la imputación inicial que señalaba el órgano de auditoría o el órgano de control o la Contraloría directamente y hayan podido hacer sus descargos al respecto. Pero, en este caso, como consecuencia de esa puesta en conocimiento al auditado, recién ahí va a tener la comisión toda la información completa y poder señalarlo en el informe de control. Y ahí va a tener que identificar cuándo corresponde identificar responsabilidad administrativa funcional o cuándo responsabilidad civil o responsabilidad penal. O puede ser que identifique responsabilidad penal y también responsabilidad administrativa o responsabilidad civil y también administrativa. Porque una conducta
cometida por un funcionario servidor público puede haber incurrido en ambas responsabilidades, incluso en las tres responsabilidades, porque hay un tema, un criterio que hay que tener muy en cuenta, que está en la Ley de Procedimiento Administrativo General y que lo recoge también la normativa de control gubernamental, que es el tema de la autonomía de responsabilidades. Por lo tanto, una conducta cometida por un funcionario servidor puede haber incurrido en una responsabilidad administrativa, pero también en una responsabilidad penal o en una responsabilidad civil por la comisión de una conducta similar, solo que tiene diferentes connotaciones, ya sea en el ámbito administrativo como en el ámbito penal. Entonces, en el ámbito de la responsabilidad administrativa funcional, es la Contraloría la que, por la potestad sancionadora que se le ha otorgado y que la vamos a ver con más detalle en la próxima clase, va a adoptar las acciones para verificar esa responsabilidad. Luego de un procedimiento sancionador en la que esté permitido la participación del administrado, actuar elementos probatorios, presentar sus alegatos, todo lo que permita su derecho de defensa del administrado, luego de todo eso, recién establece si cometió o no la infracción ese administrado. Entonces, luego de ese procedimiento, esta potestad sancionadora ha sido otorgada a la Contraloría ya hace unos 10 años o 11 años. En su momento, la Contraloría ejerció esa potestad sancionadora hasta el año 2019, en que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que las conductas infractoras, en este caso, no eran precisas, no eran claras, y por lo tanto, no era constitucional mantenerla de esa manera. Y en tal sentido, dijo la Contraloría, y la ley en este caso, debía precisar bien cuáles eran las conductas infractoras, cuáles eran las conductas, las infracciones, los hechos cometidos por el funcionario servidor que eran calificados como conductas infractoras. Ahora, en el caso de la responsabilidad administrativa funcional, la asume, la identifica y la determina la existencia de responsabilidad la propia Contraloría. Pero, ¿qué pasa si identifica responsabilidad civil o responsabilidad penal? En este caso, no va a ser la misma Contraloría la que va a determinar esa responsabilidad. Ahí tenemos que ir a otra instancia, a otro fuero, a otro ámbito, en este caso el ámbito judicial. Quien va a determinar la existencia de responsabilidad penal o responsabilidad civil de un funcionario servidor público va a ser el Poder Judicial. En el caso penal, va a haber la participación también de la Fiscalía, como a cargo de la acción penal, va a ser partícipe del proceso penal que se inicie y va a intervenir ahí, muchas veces en colaboración con el procurador correspondiente. Y van a evaluar durante todo el proceso las acciones necesarias para determinar o no la existencia de responsabilidad penal del funcionario o del servidor público correspondiente. Entonces, en este caso, el fuero ya no es administrativo. El fuero en este caso es judicial. Ahora, esas responsabilidades, penal o civil, ya no se van a regir por las normas de control, propiamente dicho, no por normas aprobadas por la Contraloría. Se va a evaluar, en el caso penal, básicamente si cometió un acto delictivo o no cometió el acto delictivo. Si cometió un delito el funcionario servidor público. Y para ver el delito, hay que ver qué elementos tiene ese tipo delictivo. O sea, no es lo mismo el tipo delictivo de negociación incompatible con el cargo, del tipo delictivo de abuso de autoridad o el tipo delictivo de colusión, que son delitos contra la administración pública. Justamente los delitos que solamente un funcionario o servidor público puede cometer. Entonces, la Contraloría, al momento de argumentar esa responsabilidad, va a tener que señalar cuáles son las razones por las que la comisión de control, que es la que está a cargo de los servicios de control, ¿no? Comisión auditora en el caso de auditoría y cumplimiento, comisión de control en el caso de servicio de control específico, que son básicamente los dos servicios que identifican este tipo de responsabilidades administrativas, civiles y penales. Entonces, en esa labor de identificación, la comisión de control, con el apoyo de un especialista legal que normalmente tienen esas comisiones, va a sustentar por qué considera que en este caso se ha cometido una presunta responsabilidad penal o una presunta responsabilidad civil o una responsabilidad administrativa, obviamente. Eso se conoce como argumentación jurídica. Argumentación que tiene que tener el informe de control y que tiene que explicar ahí
por qué considera la comisión de control que el funcionario, que el servidor ha cometido esa infracción. ¿Por qué están presentes los elementos típicos de ese delito? ¿Por qué cometió una concertación con una empresa, por ejemplo, coludiéndose para desfavorecer al Estado? Para en una licitación ponerse de acuerdo en el precio o el producto, por qué lo recibió de manera defectuosa y aún así le pagó al proveedor. O por qué en un concurso público a una persona de los que concursaban se le dio más puntaje sin que le correspondía. O el tesorero que administraba los fondos públicos que estaban a su cargo se apropió de parte de esos fondos, tomó parte de esos fondos para sí, para provecho propio. Eso tiene que mostrarlo a la comisión de control. Tiene que explicar por qué considera que el funcionario servidor correspondiente incurrió en ese tipo delictivo. No es solamente el dicho de la comisión, no es solamente lo que le parece a la comisión. Tiene que sustentar las razones por las cuales considera que esa actuación del funcionario servidor efectivamente implicó la comisión de un hecho delictivo. Tiene que decir por qué están presentes los elementos del tipo delictivo correspondiente. E igual pasa en la responsabilidad penal y en la responsabilidad civil, porque en la responsabilidad civil tiene que demostrar que la conducta activa u omisiva del funcionario servidor fue la que generó perjuicio económico al Estado, es decir, perjuicio en el sentido del patrimonio del Estado. La administración pública perdió dinero en la entidad o tuvo que pagar de más, o la obra que ejecutó no sirve, es inutilizable, y por lo tanto no, todo lo gastado en ella se considera perjuicio económico. Y por lo tanto, el funcionario, ¿qué tiene que hacer? Responder por ese daño económico generado por su conducta. Y por lo tanto, ese daño económico tiene que repararlo. Eso es lo que busca la responsabilidad civil, que el funcionario servidor repare el perjuicio. Es decir, que pague por el perjuicio ocasionado, por el daño económico al Estado. Entonces, cuando se vaya a este tema en el ámbito civil, eso es lo que se le va a pedir, que repare el perjuicio. Y si son varios funcionarios, tiene que, en este caso, responder todos por ese perjuicio económico. Todos tienen que decir, asumo el costo de mi conducta infractora, de mi conducta que generó ese perjuicio económico al Estado, y tengo que pagarle al Estado. Tengo que, en este caso, decir, yo como funcionario y como servidor público, por el perjuicio que ocasioné, voy a pagar, voy a reparar el daño económico generado. Entonces, en ese contexto, en el caso de la responsabilidad administrativa funcional, también la Contraloría o la entidad va a ser la que defina si corresponde o no imponer una sanción. Si efectivamente el funcionario ha vulnerado el ordenamiento jurídico administrativo, se ha incumplido las obligaciones que tenía por su cargo, las funciones que tenía no las hizo correctamente. Y eso puede procesarlo tanto la Contraloría como lo puede hacer la misma entidad. La misma entidad a través de cuál? Un procedimiento que ustedes conocen, que es el procedimiento por disciplinario. Disciplinario de la ley Servir, normalmente, que ustedes conocen. Y en el caso de las atribuciones del Sistema Nacional de Control, voy a mencionarles también la que está señalada en el literal E del artículo 15, que me importa mencionar porque forma parte de las atribuciones que tiene ya sea la Contraloría, como tiene los SOSIS, para, en este caso, vinculada a la identificación de responsabilidades. Esta literal E implica exigir a los funcionarios, a los servidores públicos, la plena responsabilidad por sus actos. O sea, un funcionario servidor público, alguien cuando entra a la función pública, asume una serie de obligaciones, de deberes funcionales, de actividades que debe realizar y que debe cumplir conforme al marco normativo, que no las puede hacer de cualquier manera, sino de acuerdo a las normas que le dan competencia, que le atribuyen sus funciones, que le dicen cómo debe actuar. Entonces,
Esta disposición, este literal E, permite al Sistema Nacional de Control exigir a los funcionarios que asuman su responsabilidad. Y si no la han hecho adecuadamente, si no han cumplido regularmente con sus funciones, o incluso al ejercer sus funciones han cometido un delito o han generado un perjuicio económico al Estado, se les va a identificar el tipo de responsabilidad, ya sea administrativa, funcional, civil o penal. Y ahí en el informe de control va a recomendar que se adopten las acciones para identificar, para deslindar esa responsabilidad, para determinar esa responsabilidad. Y ahí vamos a hablar de un tema importante para la adecuada identificación de la responsabilidad. Hay que tener en cuenta cuál es el deber incumplido, qué es lo que no hizo ese funcionario. El funcionario tenía que cautelar los fondos públicos, no lo hizo, ese fue el deber incumplido. El funcionario tenía que ver que la obra estuviera a conformidad, correctamente ejecutada, y le dio conformidad a una obra mal ejecutada, está incumpliendo su deber. Si el funcionario le pagó de más a un proveedor, está incumpliendo su deber. Si el funcionario no observó las normas de mérito en el acceso a la función pública, también está incurriendo en un deber que no cumplió. Los funcionarios tienen deberes que asumir por su cargo. Cuando no cumplen con ese deber, con esa obligación que tenían por su propio cargo, están incurriendo en una responsabilidad. Y también tiene que tenerse en cuenta para identificar responsabilidades el principio de reserva, que se habrá mencionado en clases anteriores. El principio de reserva va a exigir de parte de la Contraloría, de los órganos de control, que este funcionario, este servidor, todo lo que se desarrolle durante el desarrollo del servicio de control, mantenga una debida reserva, que no se difundan los resultados de esa situación, que efectivamente se pueda señalar luego de todo un proceso reservado, que se conozca luego de que ya el informe se publique, que el informe, todos los informes de control, ya sea de auditoría de cumplimiento, de servicio de control específico, incluso de auditoría de acción de oficio posterior, son publicados. Control simultáneo también se publican. Todos están, ustedes los pueden revisar en el portal de la Contraloría. Entonces, esa reserva culmina cuando se emite el informe de control, cuando ya se sabe por parte de la comisión cuáles son las consecuencias que ha establecido, cuáles son sus conclusiones, qué ha hecho este funcionario y cuál es su posición al respecto. Ahí termina esa reserva. Mientras no haya emitido el informe de control, el informe es reservado. El informe o todo lo que se viene actuando hasta antes de emitir el informe es reservado. No se puede entregar información a particulares, a terceros, a periodistas, a cualquier persona que lo solicite, porque la información está protegida por una reserva de control, porque la comisión todavía está revisando la documentación, los datos, haciendo constataciones, verificando con proveedores, verificando con terceros, verificando en base de datos, constatando si efectivamente lo que va a señalar es cierto, es correcto, está sustentado debidamente. Entonces, esta obligación de exigir la responsabilidad cuando así lo identifique la comisión de control o la comisión auditora está, mientras no tenga las conclusiones finales, protegida por esa reserva. Y también importante, y ya lo había mencionado, es el tema de la presunción de licitud. Mientras no se demuestre lo contrario, estamos hablando de presuntas responsabilidades, ya sea civiles, penales, administrativas, funcionales, son presuntas. Hay una imputación, una atribución de responsabilidad en este caso, pero que tiene que demostrarse durante el procedimiento y el proceso penal o civil correspondiente. Y mientras tanto, lo que dice el informe de control, el informe de servicio de control específico, el informe de auditoría de cumplimiento, está a modo de presunción. Puede ser que sí demuestre que efectivamente la responsabilidad del sujeto, del funcionario servidor, incurrió en la presunta infracción. Pero puede ser también que no se llegue a demostrar. En el proceso civil o penal no se demuestra que el funcionario sí incurrió en esa responsabilidad, que él no fue el que generó el perjuicio económico,
fueron otros funcionarios, o su conducta fue correcta. Lo que pasó fue una situación de fuerza mayor. Hubo un derrumbe, hubo un huaico, hubo lluvias que impidieron que él pudiera realizar sus funciones de manera adecuada. Entonces se rompe ese nexo causal. Esa relación causal se rompe. Esa conducta no fue la que generó el perjuicio económico, sino una situación de fuerza mayor o imprevista. Por lo tanto, el funcionario puede liberarse de responsabilidad en estos casos. Entonces, lo que tiene que identificarse en estos casos, verificar que todas estas situaciones se hayan dado, que haya un deber incumplido, que hay una relación causal entre la conducta de lo que hizo la persona, el funcionario y servidor, y lo que se produjo, lo que se conoce como el efecto. Ustedes seguro han hablado, cuando han hablado de las observaciones de un informe de control, de un hecho irregular detectado en un servicio de control específico, han hablado de las condiciones que tiene que tener una observación, ¿no? El criterio, la causa, el efecto, la condición. Entonces, el efecto, en este caso, tiene que ser consecuencia de la actuación o inacción del funcionario. Si no podemos identificar esa relación causal, que la actuación del funcionario fue la que dio lugar a ese perjuicio económico, a ese perjuicio al Estado, a esa afectación a los bienes jurídicos protegidos, no podemos imputarle responsabilidad, atribuirle responsabilidad. Tenemos que ver que el efecto sea consecuencia de la conducta de ese funcionario, de ese deber incumplido por el funcionario. Eso es lo que va a permitir establecer el nexo de responsabilidad. Eso es lo que va a permitir que efectivamente la Contraloría pueda decir, en este caso, concluyo como resultado de mi informe de control, que yo establezco una presunta responsabilidad de esta persona. Tiene que tener claro esa relación causal, ese vínculo entre la actuación de esa persona, ese funcionario, servidor público, con la conducta perjudicial generada, en este caso, identificada en el informe de control. Entonces, cuando vamos a ver cada una de estas identificaciones de responsabilidades, tiene que quedar claro que la comisión de control, la comisión auditora, ha podido sustentar en su argumentación jurídica, que forma parte del informe de control, que efectivamente esa conducta se produjo, que esa conducta era consecuencia de incumplir sus funciones o desarrollarlas de manera inadecuada, de que omitió algo que debía hacer o lo realizó irregularmente, lo realizó de una manera que no era la correcta, no era la prevista, lo que debía hacer ese funcionario servidor. Y eso también implicaba que esa conducta que incumplió ese funcionario o que realizó de manera irregular ha generado el efecto perjudicial que el ordenamiento prevé que debe responder ese funcionario y servidor público. ¿De dónde nace toda esta identificación de responsabilidades? Nace de un deber de responsabilidad del funcionario y servidor público. Yo tengo que responder como funcionario y servidor público por mis actos ya sea activos u omisivos, ya sea por lo que hice como por lo que no hice. Tengo que responder por eso. ¿Y quién me va a exigir esa responsabilidad en el Estado peruano? ¿Quién es el que tiene atribuido esa función de control gubernamental, como ustedes han visto? ¿Y quién puede decir aquí, como consecuencia del control que he ejercido, yo puedo decir que esa persona incurrió en responsabilidad? Identifico responsabilidades. La Contraloría, los órganos de control institucional pueden hacer, tienen atribuidas esas facultades para exigir esa responsabilidad, para identificar esa responsabilidad. Pero como decía, no lo pueden hacer de cualquier manera. Tienen que hacerlo con sustento. Tienen que explicar por qué han identificado, por qué en este caso es responsabilidad administrativa funcional, por qué en este caso es responsabilidad penal, por qué responsabilidad civil. Y eso no debe ser algo que solamente declara el informe, sino tiene que sustentar eso. Tiene que sustentar por qué está presente los elementos del tipo delictivo de colusión y por qué considera que hay
evidencia que ustedes han visto suficiente, apropiada, que permite señalar ese tipo de responsabilidad. Por eso en el informe de control va a incluir todos los anexos, toda la documentación, toda la información que sustenta esa presunta responsabilidad identificada. Y ahí la comisión va a sustentar con documentos, con evidencia, por qué está considerando que había una responsabilidad administrativa funcional, una responsabilidad civil o una responsabilidad penal. Entonces, como hablamos de diferentes tipos de responsabilidades, es importante ver cuáles son esas responsabilidades, cuáles son las responsabilidades que la Contraloría y cómo las define como tal dentro de su esquema de funcionamiento. Y entonces, hay una definición que habla de responsabilidad, primero, administrativa funcional, que es la responsabilidad que se conoce como responsabilidad PAS, que muchos de ustedes han escuchado. Esa responsabilidad administrativa funcional es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo. Es decir, las normas que regulan la conducta de ese funcionario, las leyes, los reglamentos. Ustedes saben que la administración pública se rige por el principio de legalidad y por lo tanto, aquel funcionario que no realiza sus funciones de una manera adecuada, que incumple sus obligaciones, que no hace lo que debía, que no cumple las órdenes de su superior jerárquico, que no acata las disposiciones de la entidad, es un funcionario que asume responsabilidad administrativa funcional. Y esa responsabilidad administrativa funcional debe ser evaluada, debe ser deslindada, debe ser analizada por los órganos competentes. Y en este caso, esa responsabilidad administrativa funcional tiene dos posibilidades de ser procesada. Una por la Contraloría, como decíamos, que puede ser la misma Contraloría la que emitido el informe de control, les he enviado a los órganos de la potestad administrativa sancionadora de la Contraloría. Y hay un órgano instructor dentro de la Contraloría que va a recibir el informe de control, lo va a evaluar si lo admite y inicia un procedimiento sancionador para evaluar la conducta de esos funcionarios y servidores públicos, para ver si efectivamente hubo una infracción administrativa, si hubo una conducta que el funcionario servidor efectivamente vulneró el ordenamiento jurídico administrativo. Y el ordenamiento jurídico administrativo es algo amplio. No solamente es la ley, son las normas reglamentarias, la constitución, las normas internas de la entidad, las normas que la misma entidad ha emitido en el marco de su potestad reglamentaria. Hay normas que, ya sea una municipalidad, un gobierno regional, un organismo público descentralizado, un organismo regulador, un organismo técnico especializado, tienen normas internas que emiten para el funcionamiento de esa entidad, para que desarrolle mejor sus actividades, sus funciones. Esas normas también pueden ser incumplidas por el funcionario servidor. Y cuando hay un incumplimiento, la respuesta es la identificación de responsabilidades. No se puede quedar impune ello, no puede quedar solamente en un tema de un error, sino aquí tiene que responder por esa inconducta, por ese incumplimiento de sus deberes, de sus obligaciones funcionales. Y por lo tanto, en este caso, esa consecuencia es la identificación de responsabilidad administrativa funcional. ¿Que la puede procesar la Contraloría? Sí, que vamos a ver que hay una serie de conductas infractoras que están contempladas en la misma ley orgánica de la Contraloría y por las cuales el funcionario servidor público asume plena responsabilidad por sus actos. Y por lo tanto tiene que haber un procedimiento sancionador en el cual se le va a identificar esa responsabilidad, se le va a procesar y como consecuencia de eso, él va a defenderse, va a presentar sus argumentos, sus pruebas, y luego de eso se va a determinar si existió o no responsabilidad administrativa funcional. Eso va a ser un tema que la Contraloría va a poder detectar por sí misma, en el caso de la responsabilidad administrativa funcional, si es que la responsabilidad administrativa funcional que la Comisión de Control, la Comisión Auditora identificó en el informe, era de
competencia de la Contraloría, porque puede ser que esa responsabilidad administrativa funcional la evalúe la comisión auditora y establezca que si bien hay un incumplimiento, el funcionario omitió realizar una actividad, realizar una función o no la hizo de manera adecuada, ese incumplimiento al marco normativo no está previsto dentro de las conductas infractoras que ha señalado la Contraloría en la ley orgánica de la Contraloría. No es ninguna de las 36 conductas infractoras. No cuadra, no calza. Tiene que calzar la conducta del funcionario con la infracción señalada en el artículo 46 de la ley 27785, la ley orgánica de la Contraloría. Si no calza, no le puede forzar eso. No puede colocar una conducta que no cuadre dentro de esos 36 tipos infractores. Si no, estaría haciendo una identificación de responsabilidades de manera indebida, de manera irregular, de manera forzada. No puede atribuir una responsabilidad que no corresponde. Y en este caso, si no corresponde a competencia de la Contraloría, ¿qué pasa con esa conducta? ¿Qué pasa con la conducta que ha incumplido el ordenamiento, que no ha sido adecuada, que ha omitido un deber que tenía el funcionario? ¿Qué hace? ¿Queda impune? No, lo hace el procesamiento la misma entidad pública a la que pertenece el funcionario. Si el funcionario trabaja para una municipalidad provincial, la municipalidad provincial es la que lo va a procesar, la que va a identificar la responsabilidad, la que va a verificar, determinar esa responsabilidad. Va a iniciar un procedimiento disciplinario contra ese funcionario. Procedimiento disciplinario que en la mayoría de entidades está regulado por la Ley de Servicio Civil. Ese régimen disciplinario de servicio civil, que en algún momento también conversaremos sobre ello, ese régimen disciplinario de servicio civil va a utilizar la entidad para ver si ese funcionario, ese servidor, cometió una de las faltas, no las faltas que están en la Ley de Contraloría, sino faltas que están en la Ley de Servicio Civil, en el Reglamento General de la Ley de Servicio Civil o en su reglamento interno de trabajo. O también ese régimen de responsabilidad de la ley Servir también prevé faltas que están en la ley del Código de Ética de la Función Pública o en la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, ¿qué va a hacer la entidad? Va a recibir el informe que tiene responsabilidad administrativa funcional identificada en el informe de control y lo va a evaluar. No es que necesariamente va a iniciar procedimiento disciplinario. Puede ser que la entidad evalúe el informe de control y como medio probatorio no le satisfaga, no le convenza y por lo tanto, en ese caso, decide no iniciar procedimiento disciplinario. Eso puede pasar y pasa en las entidades. Justamente una de las razones por las que la Contraloría tiene potestad sancionadora, una de las razones que se observaban era que las entidades muchas veces no procesaban esta responsabilidad administrativa funcional. Simplemente dejaban pasar esa responsabilidad o no iniciaban procedimiento, o puede ser que iniciado un procedimiento disciplinario, la sanción sea muy benigna, sea muy suave, le pongan una amonestación escrita o una suspensión de 5 días, de un día, a pesar de ser un hecho grave. Entonces, ¿qué pasó hace más de 10 años? Que la Contraloría también tiene la posibilidad de evaluar esta responsabilidad administrativa funcional y puede imponer sanciones de otro tipo, que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, esa responsabilidad administrativa funcional tiene 2 vías para ser procesada. Y en esas 2 vías, ya sea por la misma Contraloría como por la misma entidad, se puede determinar la existencia de responsabilidad de parte del funcionario. Que el funcionario incumplió sus funciones, no realizó sus funciones de manera debida y por lo tanto debe responder por haber cometido ya sea una infracción, está en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría, o por haber cometido alguna de las faltas que están contempladas su procesamiento en el régimen disciplinario de la Ley de Servicio Civil, la Ley 3057. La Ley de Servicio Civil va a ser también su régimen disciplinario que aplica la mayoría de entidades. Por ejemplo, municipalidades aplican la Ley de Servicio Civil, gobiernos regionales se aplican la Ley de Servicio Civil, ministerios también. Un organismo como Indecopi, como Citran, como Sinermin,
como SUNAT aplican la ley de servicio civil en el régimen disciplinario, pero también entidades que tienen carreras especiales. Por ejemplo, los profesores, los policías, los militares, los diplomáticos, el personal que trabaja para el INPE. Entonces, han escuchado del INPE, ¿no? El Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, tienen una carrera especial, un régimen especial. Y ahí, en este caso, la conducta que la Contraloría ha identificado como presunta responsabilidad administrativa funcional tiene que ser procesada de acuerdo al régimen disciplinario que tiene ese policía, que tiene ese médico, que tiene ese diplomático, que tiene ese agente penitenciario. Tiene que ser evaluada de acuerdo a esa carrera especial, no bajo el régimen de ejercicio civil, sino ser evaluado bajo el régimen de la carrera que tenga especial esa persona, ese funcionario, ese servidor público. Entonces, esa responsabilidad administrativa funcional va a implicar también cuando ejerzo mis funciones de manera deficiente. Y en este caso, ¿cómo establezco que algo es deficiente? Que algo está mal realizado, que algo no cumplió sus expectativas, no cumplió las metas, los objetivos que yo tenía. Para eso tiene que haber mecanismos de medición. ¿Cómo sé si algo cumple o no sus metas? Tengo que tener indicadores, tengo que tener mecanismos objetivos que permitan establecer si efectivamente se cumplió lo previsto, si lo contemplado, las metas buscadas, se llevaron a cumplir o no se cumplieron. Y entonces, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo yo concluir? Tengo que tener parámetros. Yo había previsto 50 atenciones al año, solamente llegaron a 15 o a 20. Pues efectivamente, ¿qué pasó aquí? Tengo que responder por eso. Tengo que explicar qué pasó aquí y si efectivamente ese incumplimiento de metas, de acuerdo a los indicadores que se tenían, ese incumplimiento de objetivos, es resultado de una falta de previsión del funcionario, inacción, incumplimiento de sus funciones, tiene que responder por ello. Ya sea que se identifique, como les digo, una responsabilidad administrativa funcional en el informe de control, que la Contraloría lo ve o que lo ve la entidad. Pero ambos, ya sea cualquiera de esas vías, tiene que responder y ser evaluada esa responsabilidad por la Contraloría o por la entidad. Ahora, el régimen de la Contraloría tiene otro tipo de sanciones y la entidad tiene otro tipo de sanciones. Y el procedimiento que sigue la Contraloría es diferente al procedimiento sancionador que sigue la entidad. Son otro tipo de órganos, son otro tipo de sanciones y el procedimiento tiene otro tipo de tratamiento. Las faltas en el régimen de servicio civil tienen un periodo de prescripción de 3 años. Las faltas, las infracciones que están en el régimen de responsabilidad administrativa funcional tienen un periodo de prescripción de 4 años. Por ejemplo, es diferente. Si yo cometo una conducta infractora sujeta a la potestad de la Contraloría, esa conducta tiene que haber pasado 4 años de no haber sido sancionado para que prescriba, de no haber sido iniciado ningún tipo de procedimiento sancionador. En el caso de la conducta que esté bajo el régimen disciplinario de la ley de servicio civil, tienen que pasar 3 años para alegar la prescripción. Entonces son reglas distintas. No es lo mismo que un tema vaya a la Contraloría que un tema vaya a la entidad, que la misma entidad sea encargada de procesar y de deslindar las responsabilidades. Tienen un régimen distinto y por lo tanto sanciones también diferentes, incluso criterios de graduación, algunos diferentes, o eximentes o atenuantes de responsabilidad también diferentes. Entonces son regímenes sancionadores, ambos, en el ámbito administrativo, pero diferentes. ¿Qué es lo que los diferencia? También el tipo de conductas que se analizan en cada régimen. En algunos casos esos regímenes van a analizar infracciones graves o muy graves en el ámbito de la responsabilidad administrativa funcional por la Contraloría o faltas graves o muy graves en el régimen disciplinario de la ley de servicio civil. Entonces, ¿qué es lo que va a ser determinante ese tipo de responsabilidad? Es lo que decía los deberes, qué obligaciones, qué funciones tenía el funcionario servidor público, qué es lo que debía hacer,
qué es lo que le exige el ordenamiento jurídico, qué es lo que debe cumplir, qué es lo que tiene que llevar a cabo, y no lo hace, o lo hace de manera indebida, de manera irregular, de manera insuficiente. Eso es lo que identifica la Contraloría a través de sus comisiones de control o comisiones auditoras. Y eso es lo que va a exponer en su informe de control. En el informe de control se va a describir qué infracción o qué falta cometió el funcionario, qué es lo que su deber no cumplió, cuál fue, en este caso, la situación que ese funcionario no llevó a cabo de manera correcta, cómo es que condujo sus actividades, sus funciones de manera inapropiada, de manera indebida. Ahora, esa conducta puede ser grave o muy grave, o puede ser que no sea ni grave ni muy grave, y sea una conducta que tenga connotación más leve. Esa verificación la hace la comisión. La comisión, cuando identifica responsabilidad administrativa funcional, por ejemplo, de Contraloría, tiene que señalar cuál es la conducta infractora. Numeral 3 del artículo 46, cometió tal conducta infractora, y tienen que explicar por qué cometió esa conducta infractora y qué documentos, qué hechos, qué datos que ha encontrado la comisión, qué evidencia sustenta que esa persona incurrió en esa conducta infractora. Entonces, como les digo, no solamente es un tema de lo que manifiesta la comisión en el informe, no es solamente ponerlo en el papel del informe, sino tiene que explicarlo por qué considera que es su responsabilidad administrativa funcional y qué anexos, qué documentos, qué pruebas, qué evidencia tiene dentro del informe que sustentan esa presunta responsabilidad que está identificada. Entonces, son dos temas que la comisión tiene que sustentar. Igual pasa, si no ha podido detectar que la conducta infractora está dentro del régimen de la Contraloría, tiene que decir que esa conducta igual ha sido el incumplimiento de normas. ¿Se acuerdan del criterio dentro de una observación o un hecho específico irregular? Ese criterio, esa normativa transgredida, es lo que tiene que quedar claro. Tiene que decir cuál fue la norma, ya sea ley, reglamento, circular, directiva, reglamento interno. ¿Cuál es la norma que el funcionario incumplió? El contrato, las bases. ¿Qué incumplió el funcionario? ¿Qué es lo que no observó, no atendió, no llevó a cabo de manera inadecuada? Y luego, ¿qué consecuencia tiene la conducta de ese funcionario? Consecuencia que siempre tiene que ser identificada, ya sea perjuicio económico, perjuicio al Estado. ¿Cuál ha sido la conducta y cuál es la consecuencia de esa conducta? Eso tiene que quedar claramente descrito en el informe de control y en el sustento de la responsabilidad identificada, ya sea responsabilidad administrativa funcional o ya sea responsabilidad civil o penal, como vamos a ver. Entonces, esto se va a manejar siempre en el ámbito, la responsabilidad administrativa funcional, en el ámbito administrativo, dentro de la administración pública. Las decisiones que se adopten en los procedimientos sancionadores, ya sea en el ámbito de responsabilidad administrativa funcional, como en el ámbito de la responsabilidad disciplinaria que ven las propias entidades, va a ser cuestionable, puede ser revisable por el Poder Judicial, vía la acción contenciosa administrativa, que va a ser la vía prevista en el ámbito judicial para poder decir, efectivamente, en este caso, el funcionario, el servidor, realmente incurrió o no en ese tema. Entonces, esa responsabilidad administrativa funcional va a ser posible ser verificada todavía en el ámbito judicial. Los órganos judiciales pueden tener una posición distinta a la que tenía la Contraloría en el ámbito administrativo o la entidad en el ámbito también administrativo o disciplinario. Los casos de la entidad que resuelve una sanción de suspensión o de destitución van al Tribunal de Servicio Civil, que tiene Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Y ahí puede ser que también ese tribunal cambie la sanción impuesta por la entidad. O puede ser que la ratifique y todavía la persona puede ir al ámbito judicial para que ahí efectivamente se evalúe
si esa sanción fue correcta o no fue correcta. Entonces ya pasamos del ámbito administrativo al ámbito judicial. Esto en el caso de la responsabilidad administrativa funcional. ¿Qué pasa en el ámbito de la responsabilidad civil o en la responsabilidad penal? Aquí el ámbito donde se va a definir ese tipo de responsabilidad ya no es en la Contraloría ni en la entidad, sino va a ser el Poder Judicial con la participación del Ministerio Público también, en algunos casos sobre todo de responsabilidad penal. Ahora, en el caso de la responsabilidad civil, como les decía, la clave es detectar y que la comisión sustente, justifique, explique en el informe de control cómo el funcionario servidor público por acción hizo algo o no hizo algo, omisión. El funcionario en este caso está actuando porque sus funciones le obligan a hacer eso. O le obligaban a hacer algo o le obligaban a actuar de una determinada manera que no cumplió. Entonces el funcionario público tenía la función de verificar antes de pagar que todos los bienes hubieran sido recibidos por la entidad y no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo? Omitió, no desarrolló sus funciones de manera adecuada, no verificó cautelando los intereses públicos, que es lo que él debe salvaguardar. Todo funcionario y servidor público, ¿qué es lo que tiene que poner encima de todo? El interés del vendedor, del postor, del proveedor, el interés del particular, el interés del sujeto que no trabaja en la administración pública. No, el funcionario servidor público tiene que poner en el ejercicio de sus funciones, por encima de todo, el interés público que le corresponde proteger. Y entonces, ese funcionario, ese servidor público, cuando dentro del ejercicio de sus funciones, el haber pagado de más, el haber permitido que la obra se ejecute con deficiencias, el haber aprobado un expediente técnico que tenía errores significativos y que ha llevado a que la obra se ejecute mal. El tema de haber pagado valorizaciones en una obra que no estaban sustentadas. El tema de haber generado daño económico a bienes de la entidad, haber malogrado bienes de la entidad, afectado bienes de la entidad, destruido bienes de la entidad cuando no debía. ¿Eso qué implica? Un daño económico a su entidad. La entidad se ha visto perjudicada económicamente porque ha pagado por algo que no ha recibido, ha pagado por algo que que no está sustentado, ha pagado de más en exceso a lo que correspondía. Debía pagar, sí, pero no debía pagar ese monto. Lo que se pagó fue más allá de lo debido. ¿Qué estoy generando ahí? Que el patrimonio estatal sea afectado, que los recursos del Estado, los fondos públicos, sean afectados por esa conducta del funcionario y servidor público. En este caso, ese perjuicio es el que obliga a ser reparado por parte del funcionario o servidor público. Ahora, este daño económico, porque aquí hablamos siempre de un daño económico, tiene que haber dinero, tiene que haber monto económico cuantificado. Entonces no puedo decir, aquí creo que el funcionario incurrió en un perjuicio económico. No, tengo que decir cuánto fue lo que generó esa conducta activa u omisiva del funcionario. ¿Cuánto fue el daño económico? 50.000 soles, 80.000 soles, 100.000 soles, 5 millones, 300 millones. Los montos son muy variables porque las operaciones del Estado son muy variables. Puede ser pagar por algunos escritorios que compró la entidad, puede ser por haber comprado computadoras defectuosas, puede ser por ejecutar una obra, un puente de 100 millones o una carretera de 500 millones. El perjuicio económico puede ser muy variado, los montos, pero siempre tiene que estar cuantificado. No puede ser impreciso. Los cálculos que hace la comisión tienen que estar señalados en el informe de control y ahí en el informe de control tiene que cuantificar cuánto fue el daño económico, que tiene que ser consecuencia de ese incumplimiento del funcionario servidor público. Es decir, lo que les decía, ese nexo causal, esa relación de causalidad
entre la conducta del funcionario y ese perjuicio económico. No es culpa de un agente externo. No es culpa, como le decía, de un hecho de la naturaleza, de un causa fortuito, fuerza mayor. No fue culpa de un error del funcionario servidor que fue inducido a ese error. No es culpa de que lo obligaron coactivamente a que haga eso. Entonces, esa conducta ha sido como tal la determinante para que se genere ese perjuicio económico. Y ese perjuicio económico, en el caso de la responsabilidad civil, tiene que haberse dado o puede darse por dolo o culpa, que implica un elemento de subjetividad, evaluar con qué tipo de intención intervino el funcionario. Y ese tema del dolo o culpa también lo tenemos en las conductas, infracciones administrativas o faltas administrativas que hemos visto para la responsabilidad administrativa funcional. Ahí también tiene que verse si efectivamente la conducta del funcionario servidor fue dolosa o fue culposa. Dolo considerado como una intención, conociendo que estaba actuando mal o que estaba realizando sus funciones de manera inadecuada, aún así la realizó de esa manera. O de manera culposa, es decir, no tomó las previsiones, no fue diligente, no tomó los cuidados debidos, no tomó las previsiones correspondientes para que la entidad no se vea perjudicada. Y como tal, esa culpa derivó en el perjuicio económico. No tuvo la intención, pero su conducta no fue diligente, no fue la adecuada para evitar que se genere ese perjuicio económico. Y puede ser esta culpa, incluso hay dos categorías, que es la culpa inexcusable o la culpa leve. La culpa inexcusable es aquella que linda mucho con el dolo, en la cual el funcionario no tenía ninguna justificación para poder actuar de esa manera. No tomó, fue totalmente descuidado. No tomó ninguna previsión para que el bien de la entidad se dañara, a pesar de que fue avisado, se le advirtió y no tomó las medidas preventivas adecuadas. O sabiendo que ya se le estaba avisando. Y en esto sirve mucho ahora también el control concurrente, porque el funcionario puede haber sido avisado y eso consta en el control concurrente. ¿Se acuerdan que en el control concurrente que ustedes han visto en su oportunidad en las clases anteriores, ese control concurrente puede advertir a la entidad situaciones que vienen produciéndose, riesgos que se vienen produciendo durante el proceso de ejecución de la obra o el procedimiento de selección o la ejecución de una actividad por parte de la entidad de manera inadecuada? Yo le advertí al funcionario, pero a pesar de tomar esas medidas que pudo haber hecho, no tomó las medidas adecuadas. Y entonces esa culpa es considerada como inexcusable, porque habiendo tenido la posibilidad de hacerlo, haber tomado medidas correctivas, haber podido satisfacer de otra manera, corregir la situación, no lo hizo. Y entonces, a pesar de haber sido advertido, a pesar de tener la posibilidad, no llegó a hacerlo de manera adecuada. Y eso es considerado como una culpa inexcusable que, por lo tanto, debe responder por eso. Y esa culpa también puede ser leve cuando efectivamente el funcionario no ha sido, en todo caso, totalmente negligente o totalmente descuidado, sino aquí el funcionario simplemente tuvo una situación de descuido, una situación en la que no advirtió en su momento, a pesar de haber estado pendiente de un tema de manera reiterada, tuvo un momento en el cual no advirtió, se descuidó, no verificó la documentación, no constató que efectivamente todo estuviera completo, no verificó todos los bienes que estaba recibiendo la entidad. Entonces, tomó medidas, pero no fueron suficientes. No fueron las correctas totalmente. Y por lo tanto, asume una culpa, sí, de carácter leve, que va a tener incidencia en la evaluación ya de su responsabilidad civil. No es que le va a eliminar esa culpa leve de la responsabilidad civil, pero sí va a ser considerada quizá para efectos del resarcimiento, porque el funcionario o servidor que ha incurrido en esta conducta que ha generado perjuicio económico al Estado, ¿qué conlleva esto?
El daño, y esa es una regla que está en el Código Civil, el daño debe ser reparado. El daño ocasionado por mi conducta activa u omisiva, en este caso como funcionario y servidor de lo que estaba haciendo propio de mi cargo, debe ser reparado. Yo debo resarcir, en este caso, no a una persona natural. Por ejemplo, yo cuando puedo haber manejado y en algún caso atropellado a alguien o haber destruido propiedad privada, yo reparo ese daño, pago posiblemente por ese daño, por los daños y perjuicios ocasionados. En este caso, ¿quién es el perjudicado? No es un particular, no es una empresa. En este caso, el perjudicado es la entidad pública, el Estado peruano. Y por lo tanto, yo tengo que responder por ese incumplimiento de obligaciones. Yo con el Estado tengo una obligación como funcionario y servidor público. Ustedes, si trabajan para el Estado, tienen una relación de sujeción especial con el Estado, con la administración pública. Le deben a la administración pública una serie de obligaciones que cumplir, una serie de actividades que tienen que realizar sí o sí. Y esa es una relación que se genera de carácter contractual, en el sentido de que yo con el Estado debo cumplir con mis obligaciones y no las hice. Y por lo tanto, esa falta de cumplimiento de obligaciones, esa inejecución de obligaciones, deriva en que yo tenga que resarcir al Estado, tenga que reparar el daño ocasionado, el perjuicio ocasionado al Estado. Y es responsabilidad de carácter solidario, porque muchas veces no es solamente un agente, no es solamente un funcionario servidor el que ha cometido esa conducta o ha dejado de hacer esa conducta que debía hacer y ha generado ese daño económico, sino son varios personas, un comité de selección o un comité de recepción de obra que participaron todos en recibir una obra que estaba incompleta o que estaba defectuosa, asume la responsabilidad solidariamente. ¿Qué significa solidariamente? Que todos responden por la obligación de igual manera. Todos son solidariamente responsables. Todos tienen que pagar al Estado, a reparar ese perjuicio económico generado al Estado. La responsabilidad administrativa funcional que identifique las comisiones de control puede ser que no identifique un perjuicio económico. Ojo, puede haber un perjuicio al servicio público que la entidad en ese momento, por el incumplimiento de obligaciones del funcionario servidor, no pudo llevar a cabo una prestación, por ejemplo, del servicio de limpieza pública de manera adecuada. O no estuvo disponible toda la plataforma electrónica para recibir la información. O efectivamente no se tuvo la satisfacción de parte de la prestación de servicio de manera completa, porque la administración no tomó las previsiones y no tuvo en situación de emergencia la posibilidad de atender a la población. Esa situación no necesariamente genera perjuicio económico. Por eso la responsabilidad administrativa no solamente es por generar perjuicio económico. Puede haber un perjuicio al Estado, un perjuicio al servicio público que presta el Estado. Es más abierta que la responsabilidad civil, que solamente recae cuando puedes cuantificar, cuando puedes decir cuánto fue el monto por el cual el Estado se perjudicó, cuantificar ese monto. La comisión tiene que cuantificar siempre la responsabilidad civil. Si es impreciso, si no se sabe con cuánto se perjudicó el Estado, la comisión de control, comisión auditora, no puede identificar este tipo de responsabilidad, porque no puede ir aquí a ciegas, no puede decir, me parece que hubo un perjuicio económico, pero no sé cuánto fue. No sé cuánto fue el monto que se perjudicó el Estado. No sé cuánto tiene que resarcir el funcionario servidor público a la entidad o al Estado. Porque al Poder Judicial, donde va a ir esa responsabilidad civil, tú tienes que decirle claramente cuál es el monto que está involucrado en este caso. ¿Cuál fue la conducta? Claramente. ¿Cuál fue el incumplimiento de obligaciones? También. Si fue por dolo o fue por culpa, tengo que decirle. Pero un elemento clave de la reparación del daño tiene que ser en este caso la cuantificación de ese daño. Tiene que ser un daño cierto, real, efectivo. No es un daño presunto, no es un daño potencial. No es que podría haber un perjuicio. No, aquí tiene que señalarse un perjuicio en el efecto de el informe de control, ya sea de auditoría de cumplimiento o servicio de control específico,
tiene que señalarse cuál ha sido ese efecto dañoso, cuál ha sido el monto de ese perjuicio. Porque ahí, en ese caso, es lo que yo le voy a reclamar como entidad, como Estado, que ese monto me pague a mí, me devuelva o me reponga ese monto, me resarza del daño económico ocasionado. Como les decía, en este caso la responsabilidad civil no se rige por las normas de Contraloría ni las normas de la entidad. ¿A dónde vamos a regirnos en este caso? Tenemos que ver el Código Civil. El Código Civil. Y el Código Civil dice que en estos casos de incumplimiento de obligaciones, y en este caso el funcionario incumplió sus obligaciones para con la entidad, el Código Civil dice que esa acción prescribe a los 10 años. Es decir, si el pago que hice de más como funcionario, servidor, que le pagué de más a un proveedor, generó perjuicio económico al Estado, yo tengo que, esa conducta, si se ocurrió el 2013, recién prescribe este año. Durante todos estos años pudieron haberme identificado esa responsabilidad y iniciarme un proceso judicial para que yo repare ese daño económico al Estado. Es una acción que tiene un plazo de prescripción bastante amplio. Son 10 años para que esa conducta pueda ser evaluada y procesada. Y en este caso, ¿dónde va a ser evaluada esa conducta? ¿Dónde va a ser procesada? En el ámbito judicial, en el ámbito civil, bajo la regla del Código Procesal Civil. Ahí se va a evaluar si efectivamente ese perjuicio económico fue consecuencia de la conducta omisiva y activa del funcionario servidor público que incumplió sus obligaciones y que generó un daño efectivo, real, a la administración pública. Ahí, luego de esa verificación, se va a poder establecer cuánto tiene que pagar ese funcionario servidor público a la administración pública, cuánto tiene que resarcir, cuánto tiene que reparar. Entonces, la clave en esta identificación de responsabilidad civil es ver el nexo causal. ¿Cuál fue ese vínculo entre lo que hizo o no hizo el funcionario servidor público y la conducta, el perjuicio ocasionado, el daño económico ocasionado? ¿Cómo es que esa actuación o inacción del funcionario derivó en ese perjuicio a los administrados? ¿De qué manera, en este caso, a la entidad pública, la administración pública fue la afectada, la perjudicada por esa conducta? No puede haber un rompimiento de ese nexo causal. Si existe un rompimiento del nexo causal, ya no decimos que esa consecuencia perjudicial, esa consecuencia dañosa ya no es atribuible al funcionario servidor público. Ya no podemos atribuirle a él, ya sea por dolo o por culpa, que él generó ese perjuicio, sino que tendrá que evaluarse por qué se produjo el daño económico. No fue consecuencia de la conducta de ese funcionario servidor público, sino fue un tema de otra naturaleza. Fue un tema que se produjo fuerza mayor, fue por un tema en el cual totalmente estuvo ajena la intervención del funcionario servidor público, fue solamente responsabilidad de un agente externo, fue solamente responsabilidad del postor, del proveedor, que engañó al funcionario. Tendría que verse en el caso concreto cuál fue la situación por la cual se considera que esa situación, ese perjuicio, no es atribuible al funcionario servidor público como tal. Entonces, eso se va a evaluar bajo la regla del Código Civil y el Código Procesal Civil para establecer si efectivamente esa responsabilidad identificada en el informe de control efectivamente está sustentada. Efectivamente, al estar sustentada, el funcionario servidor tiene la obligación de reparar el daño, de pagarle al Estado, de decirle, yo retribuyo, reparo el perjuicio que te ocasioné a ti, el Estado, por mi conducta o por mi inacción. Esa es, en el caso de la responsabilidad civil, lo que tiene que estar establecido por la comisión. Definir el monto del perjuicio, qué hizo el funcionario que contribuyó a ese perjuicio, que generó ese perjuicio. Y puede ser que varios funcionarios sean los que participen en ese perjuicio, porque varios fueron los que actuaron durante todo el trámite que se hizo en la administración pública y que conllevó ese perjuicio. No fue solamente un funcionario, sino que varios intervinieron
con su inacción, con su conducta inadecuada, son los que contribuyeron todos al perjuicio económico. Y por lo tanto, todos en ese caso tienen que reparar ese perjuicio. Todos se hacen solidariamente responsables como tal. Y ahí, como tal, las entidades, a través de sus procuradores, la Contraloría, que también tiene su procurador, que participa en este proceso de responsabilidad civil, el Ministerio Público, la Fiscalía, van a participar en este tema para solicitar que la persona efectivamente resarza a la administración pública, se pueda efectivamente satisfacer la pretensión de la administración pública de que ese perjuicio que se le ocasionó sea reparado como tal, sea resarcido. Ahora, en la práctica no muchas veces se llega a resarcir del todo, porque son montos a veces de millones, puede haberse ocasionado el perjuicio. Entonces el resarcimiento al Estado puede ser, a veces no llega a ser completo, porque efectivamente las personas, los funcionarios servidores pueden decir no tengo recursos suficientes, no tengo bienes para poder reparar ese daño, para poder pagar, para poder satisfacer, a pesar de que hay una sentencia favorable al Estado. Es un problema que surge ya de la aplicación de esta responsabilidad civil, de cuando se determina que existe responsabilidad civil, cómo hago efectivo el pago a favor del Estado. Cómo es que efectivamente el Estado va a ser reparado, sí o no, por esa conducta del funcionario servidor público. Y la otra responsabilidad que también identifican las comisiones de control o comisiones auditoras es la responsabilidad penal, ¿no? Que es aquella en la que van a incurrir los funcionarios por haber cometido también siempre en ejercicio de sus funciones. Ojo, ejercicio de sus funciones es importante tener en cuenta, porque no es lo mismo si yo como particular, no en el ejercicio de mi cargo como tesorero, que manejo los recursos de mi municipalidad, sino yo soy, por ejemplo, tesorero de una asociación civil. Yo soy tesorero de la Asociación de Padres de Familia, que es privada. Ahí yo no estoy cometiendo un delito contra la administración pública. Ahí estoy cometiendo un delito de apropiación ilícita contra una persona privada. Esa persona privada, ahí es la que va a denunciarme, a solicitar que yo efectivamente repare, en este caso, el dinero que me he apropiado ilícitamente, pero no estoy cometiendo un delito como funcionario, estoy cometiendo un delito como particular. Aquí lo que se procesa como responsabilidad penal por parte de las comisiones de control son los delitos que cometen las personas en el ejercicio de su cargo, en el ejercicio de sus funciones, como funcionario, como servidor público. Cuando yo soy tesorero, administrador, cuando soy titular de la entidad, cuando soy gerente de una entidad, cuando soy subgerente, cuando soy directivo, cuando soy trabajador en concreto de una entidad pública. Eso, cuando yo estoy actuando en el ejercicio de ese cargo de funcionario, servidor público, y cometo un hecho delictivo, ahí es la responsabilidad penal que van a identificar las comisiones de control o las comisiones auditoras. Entonces, y como tipo delictivo, también, así como hablaba de las faltas e infracciones que están en la Ley Orgánica de la Contraloría o en la Ley de Servicio Civil, igual en este caso, los tipos delictivos pueden ser muy diversos. Puede haber un acto que es totalmente abusivo, abuso de autoridad del funcionario. Puede haber un delito contra la administración pública, que es la sujeta pasiva de esos delitos normalmente, que puede ser un tema de, por ejemplo, colusión o de concusión, cohecho, un soborno que he recibido para hacer algo que no debía, o hacer mis funciones. Simplemente yo tenía que tramitar el expediente, pero para eso pido una coima, como comúnmente se llama, coloquialmente se llama coima, pero eso es un cohecho activo o pasivo, en la cual yo pido como funcionario un beneficio económico por hacer algo o por dejar de hacer algo. Y eso interviene en muchos de estos delitos particulares también. Para que se consuma el delito, para que se cometa el delito que va a identificar las comisiones de control, muchas veces tiene que contarse con la participación de un particular. Por ejemplo, en la colusión,
tiene que haber un agente particular. Yo me coludo con un agente fuera de la administración, con una empresa, que es la que yo me pongo de acuerdo para que entre ambos fijemos un precio por encima del promedio o le pague a esa empresa defraudando al Estado sin que sea recibido el servicio para la que la contraté. Yo me he puesto de acuerdo. Ese acuerdo colusorio no es entre dos funcionarios. Tiene que haber un acuerdo entre el funcionario y la empresa particular, privada, que es la que yo acuerdo con ella perjudicar, afectar los intereses del Estado. Entonces, muchos de esos delitos, no todos, requieren la conducta, la participación de un agente externo, de un particular, de un privado, con que el funcionario y servidor público participa de esa comisión de ese delito. Entre ellos dos contribuyen a la comisión del delito. Y en esos casos, esos terceros partícipes también son comprendidos dentro del informe de control. Por ejemplo, en el caso de colusión, cuando se identifica responsabilidad penal, además del funcionario que pudo haber participado en esos casos de colusión, tenemos también a la empresa que intervino, en este caso en el acuerdo colusorio, porque se pusieron de acuerdo entre ambos para perjudicar al Estado. Ahora, los tipos delictivos no solamente son de ese tipo, sino que tenemos también delitos de usurpación de funciones, por ejemplo, en la cual el funcionario asume algo que no debía, no tenía la competencia, no tenía las funciones para tramitar ese documento, para resolver ese procedimiento administrativo. No tenía la competencia administrativa, pero sin embargo se metió en esos temas cuando no debía, no tenía atribuidas facultades para eso. Yo usurpé las funciones, pero también pueden ser conductas activas como el abuso, como la usurpación, pero también puede haber conductas omisivas. Por eso hay el delito de omisión de funciones. Yo no hice algo que me correspondía o retardé tramitar algo que yo debía atender en un plazo oportuno. Ese delito también son de carácter omisivo. No hice algo. No es que cometí algo, incurrí en algo activamente, sino en este caso dejé simplemente de hacer lo que yo debía como funcionario y como servidor público. Eso debe implicar, por lo tanto, una responsabilidad penal que identifica la comisión. Otro delito muy común en la administración pública y que las comisiones identifican es el de peculado. Peculado, por ejemplo, cuando yo utilizo los bienes, los recursos del Estado, el dinero del Estado, para mis fines. Yo administro fondos públicos y me voy quedando con parte de ellos. Yo voy recaudando tributos dentro de una municipalidad y todo lo que va ingresando, el 10% me lo quedo. Voy apropiándome de esos fondos. Para mí o para terceros. Es decir, yo estoy quedándose con el dinero para mí, Roberto Vaca, estoy quedándome con ese dinero o se lo estoy entregando a un particular, a un tercero, que también se ve beneficiado con esa apropiación del dinero público. O yo utilizo en el peculado de uso una camioneta de la municipalidad para llevar material de construcción de mi casa. Estoy construyendo un segundo piso y estoy utilizando la camioneta de la municipalidad o del gobierno regional o de la entidad correspondiente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando los bienes públicos en mi beneficio propio, para mi beneficio. No el beneficio, no la utilización para fines públicos, que es lo que está prevista esa maquinaria o esa camioneta, sino que estoy utilizando para mí. Entonces, esa identificación de responsabilidad penal tiene que haber una argumentación jurídica que está dentro del informe de control que tiene que decir cómo ese funcionario, por ejemplo, se apropió del dinero. ¿Y cuánto dinero fue? ¿Cuánto tiempo duró esa apropiación de fondos? ¿Qué documentos evidencian que efectivamente el funcionario servidor público sí fue el que dispuso esos fondos a su favor o a favor de terceros? Eso la comisión, ¿qué tiene que hacer? Dentro del informe de control incluye un anexo que se llama de argumentación jurídica. Y argumentación jurídica puede ser para la responsabilidad administrativa funcional, para la responsabilidad civil o para la responsabilidad penal. Y ahí la comisión
sobre todo el abogado o el especialista legal de la comisión, tiene que identificar por qué considera que hay responsabilidad administrativa funcional, responsabilidad penal o responsabilidad civil. ¿Por qué están presentes los elementos de esos tipos de responsabilidades? En el caso de responsabilidad penal que estamos viendo ahorita, tiene que decir dónde están los elementos en la conducta del funcionario de ese delito de peculado, o de ese delito de colusión, o de ese delito de usurpación de funciones. Otro delito muy común que se identifica, que no es un delito solamente contra la administración pública, porque también se puede cometer contra particulares, es el delito de contra la fe pública, la falsedad de documentos, la falsificación ideológica. Pongo algo dentro del documento que es verdadero, pero pongo dentro del documento un dato falso, falsedad ideológica. Esos delitos contra la fe pública también son muy utilizados como delitos que son de medios. O sea, permiten al funcionario generar documentación, por ejemplo, que va a sustentar un pago irregular a un tercero. Entonces cometo, además del delito de peculado, estoy cometiendo también el delito contra la fe pública, un delito de falsificación de documentos, por ejemplo. Entonces estoy utilizando ese delito también como un medio para realizar otro acto delictivo. Entonces, estos tipos delictivos, ¿dónde los encuentro? Ustedes lo conocen. Los tipos delictivos, estos tipos penales, se van a encontrar en el Código Penal. El Código Penal va a ser el instrumento normativo que yo voy a utilizar en este caso. ¿Y cómo voy a procesar estas conductas que han cometido responsabilidad penal? A través del Código Procesal Penal, ¿no? Antes existía también la aplicación del Código de Procedimientos Penales, que ya cada vez está dejando más en uso. Actualmente se utiliza el Código Procesal Penal con sus nuevas reglas. Ahí, con la participación de la Fiscalía, como efectivamente agente de la acción penal pública, va a participar, va a evaluarse, y eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, la determinación de la conducta delictiva. ¿Cómo es que ese funcionario incurrió en esa conducta delictiva? ¿Qué hizo para cometer ese delito? ¿Qué medios utilizó para cometer ese delito? Entonces, esa conducta delictiva va a tener que verse de acuerdo al tipo penal descrito en el Código Penal. Eso es lo que la comisión ya va a señalar en su informe. La comisión ya va a decir, considero, y es la opinión de la comisión, que aquí el funcionario, el jefe de tesorería, el jefe de presupuesto, el de logística que compró estos bienes, el área usuaria que dio conformidad a la entrega de esos bienes, el supervisor de la obra que no verificó que la obra se esté realizando de manera irregular y autorizó pagos a favor del tercero, del contratista, que puede haber cometido el delito también de negociación incompatible con el cargo, de aprovechamiento del cargo para favorecer a un tercero. Esto, la comisión tiene que explicarlo en el informe de control. Y que esa conducta de ese funcionario, servidor público, ¿por qué es que ha incurrido en la comisión de ese delito? ¿Por qué aplica en este caso el delito de colusión o el delito de negociación incompatible o el delito contra la fe pública? Tengo que explicarlo por parte de la comisión. Si, por ejemplo, es un delito contra la fe pública, tienen que juntar el documento dentro de la evidencia del informe de control. ¿Cuál es el documento falsificado? O incluso a veces utilizar un peritaje, es decir, un perito grafotécnico que vea que la firma aquí es falsa. ¿O qué hace la comisión muchas veces? Cuando se trata de boletas, facturas, consulta con los proveedores, les dice, esa boleta, esa factura que usted ha emitido, ¿es de usted? ¿Es cierto? ¿Es de usted? ¿Corresponde a este número? ¿Corresponde a esta fecha? ¿Corresponde a su negocio, a su empresa? Y que el funcionario ha utilizado para sustentar determinados gastos. Eso, la comisión hace esa verificación. Y esa documentación, esa confirmación que ha recibido los funcionarios de las entidades o de las empresas en este caso, la junta al informe de control como prueba de que se cometió un delito. Si ha habido un tema de peculado, ¿cómo sustenta la comisión? Tiene que ver que efectivamente había 100.000 soles en caja de tesorería el día 15 de julio
y luego al día 15 de agosto, sin sustento, se habían perdido 20.000 soles. ¿Y quién, de acuerdo a la evidencia que se adjunta en el informe de control, ha manejado esos montos, quién ha manejado esos fondos públicos? Ha sido tal funcionario, en que este funcionario dispuso esos fondos, pero sin sustento, que no hay explicación por qué faltan 20.000 soles. Entonces, esa es falta de sustento, de esa documentación que acredite que el dinero ha sido utilizado evidentemente en fines públicos. Porque si justifica que el dinero, esos 20.000 soles, fue utilizado para comprar bienes para la entidad, o se contrató un servicio, o efectivamente hubo gastos que tuvieron que utilizarse en ese momento, imprevistos, utilizarse el dinero justificadamente, ya existe una razón. Pero cuando no hay sustento, tiene que considerarse que ha habido una presunta apropiación de fondos. Ahora, todos estos casos de responsabilidad administrativa, funcional, civil o penal, lo que el informe va a servir es para iniciar los procedimientos, los procesos. Y el informe aquí va a ser un medio probatorio, que vamos a hablar más de eso en la próxima clase, pero es un medio probatorio más, es un medio probatorio que tiene que ser actuado dentro del procedimiento, dentro del proceso, pero no es el único medio probatorio, porque dentro del procedimiento, del proceso judicial, el funcionario, el servidor que está siendo imputado dentro de ese procedimiento, de ese proceso judicial, va a poder presentar más argumentos, más pruebas. Por ejemplo, en la responsabilidad civil, muchas veces se presentan peritajes de parte. El funcionario y servidor público que quiere demostrar que no cometió esa conducta que ha generado perjuicio económico, puede adjuntar un peritaje, un perito contable, por ejemplo, que diga que aquí no hubo perjuicio económico y que, por lo tanto, el funcionario y servidor público imputado no es el responsable civilmente, no ha generado ningún perjuicio al Estado. En la responsabilidad penal también va a buscar adjuntar documentación, información que permita decir al funcionario y servidor que él no cometió ese delito. Y ahí entonces el medio probatorio, que es el informe de control, sí, va a servir para iniciar estos procedimientos o procesos, pero va a tener que ser evaluado de manera conjunta, ya sea por el órgano instructor, ya sea por el fiscal, ya sea por el juez que resuelve la responsabilidad civil o la responsabilidad penal, va a tener que ser evaluado. Entonces, en conjunto, porque todo lo que se dice en el informe de control respecto a esta identificación de responsabilidades va a ser objeto de lo que vamos a ver la próxima clase, la determinación de esa responsabilidad. Si hay sustento o no para decir, afirmar que existe esa responsabilidad administrativa funcional o responsabilidad civil o responsabilidad penal. Eso solamente se va a confirmar no por lo que dice el informe, sino por lo que dice ya el resultado del procedimiento o del proceso judicial correspondiente. Recién a partir de ese resultado del proceso, podemos decir, aquí hay un culpable, aquí hay un responsable, aquí hay un autor de un hecho delictivo o de una infracción administrativa, o aquí hay una persona, funcionario servidor público, que ha perjudicado económicamente a la entidad. Recién a partir del proceso o procedimiento de determinación de responsabilidades. Entonces, para ir cerrando, esta identificación de responsabilidades es una labor de las comisiones de control, de las comisiones auditoras. Es un resultado que puede existir en el informe de control, como no puede existir. Puede ser que una comisión establezca que no hay responsabilidad de ningún tipo, es posible. Es posible que un informe se emita sin responsabilidad, sobre todo en el caso de la auditoría de cumplimiento, es factible. En el caso del servicio de control específico, usualmente, como ustedes han visto, la comisión auditora ya parte de una carpeta en la cual identifica el presunto hecho irregular. Entonces ya va con una línea más marcada de encontrar la irregularidad. Ahora, obviamente que esa irregularidad puede ser confirmada o no, porque puede ser que en el proceso de servicio de control identifique
y establezca mayor información, o que el funcionario, cuando haga sus descargos, le explique qué pasó acá. Y eso satisfaga a la comisión y finalmente no hay hecho irregular tampoco. Y por lo tanto no hay identificación de responsabilidades. Pero esa identificación de responsabilidades requiere un manejo técnico y sustentado de la comisión. O sea, requiere que los elementos de esa responsabilidad, ya sea administrativa, ya sea civil o penal, sean descritos, sustentados y evidenciado sobre todo, porque no es solamente lo que afirma el informe, como les han dicho, no es solamente lo que está en el texto del informe, sino como se ha ido mencionando en los servicios de control, todos los servicios van acompañados de la evidencia que sustenta esas conclusiones del informe. Y cuando se habla de responsabilidad, todavía con mayor razón. Esa identificación de responsabilidades tiene que estar debidamente sustentada. No puede ser un juicio de valor subjetivo del auditor de la comisión. Tiene que haber una afirmación sustentada que identifique esta responsabilidad que se ha identificado, que señale claramente, que sustente esa responsabilidad. Esa responsabilidad siempre va a ser a modo de presunción, hasta que no lo confirme, ya sea la instancia administrativa como la instancia judicial, que va a evaluar todas estas responsabilidades, que va a determinar si efectivamente las responsabilidades que ha identificado el control gubernamental en sus diferentes servicios de control realmente se produjo o no, si efectivamente existe o no. Eso lo vamos a ver, cómo se determina esa responsabilidad funcional, esa responsabilidad civil, esa responsabilidad penal, en la próxima clase, donde vamos a ver qué elementos va a verificar, ya no la Contraloría directamente, salvo en el responsabilidad administrativa funcional, sino qué elementos va a verificar el juzgador, el juez civil, el juez penal, va a identificar durante el proceso, donde va a establecer si efectivamente ese funcionario o servidor realmente lo que afirmó el informe de control se produjo. Hubo un incumplimiento, hubo culpa, hubo dolo, hubo comisión de conducta infractora, hubo delito, y si hubo delito, fue un delito doloso, un delito culposo, y efectivamente, si hay responsabilidad civil, hay un daño acreditado, fue ese daño consecuencia de la acción del funcionario, eso, más allá de lo que diga el informe de control, va a ser verificado en esos procesos de determinación de responsabilidades. Muy bien, eso lo vamos a ver, según entiendo, como hemos quedado el día martes, para ver los temas de determinación de responsabilidades. Así que, hasta el momento, bueno, vamos a cerrar el día de hoy. A todos, gracias por su participación hasta estas horas. Y bueno, Henry, me comentas si hay alguna inquietud y si no, cerramos la clase del día de hoy, por favor. Sí. Así es, doctores. Buenas noches nuevamente. ¿Hay una inquietud para el ponente? Doctor Roberto, no hay ninguna, por lo que veo, no hay ninguna pregunta, entonces daremos por culminada la sesión de hoy. Muy bien, Henry. Entonces nos vemos el día martes para ver el tema de determinación de responsabilidades que derivan del control gubernamental. Nos estamos viendo hasta el día martes. Muchas gracias Listo, a todos. doctores. Hasta luego. Usted, buenas noches con Gracias, todo. nos vemos. Buen fin de semana Mucho con gusto. todo. Hasta luego. Igualmente. Buenas noches.